Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de laboratorio. Vamos a seguir. A compartir la pantallita. La 3. ¿Ya estoy grabando? Sí, ya estoy grabando. Muy bien, entonces el día de hoy tenemos la última clase de laboratorio. Tenemos que realizar la práctica 5. Nosotros sí hicimos la práctica 4 antes de las vacaciones, ¿verdad? Sí. Sí, no. Ya, perfecto. Entonces solamente falta ir a la práctica, ya terminamos la práctica. Y de una vez quiero darles las indicaciones del caso de estudio. Bueno, entonces empecemos por... antes de todo recuerden que tenemos la lección de laboratorio este día viernes o sábado. Es el viernes de 9 a 11, no, de 9 a 10, o de 8 a 10. Un segundo. De regreso a clases me he cogido un poquito perdido. A ver, la lección es el día viernes 15 a las 8, o sea, este viernes a las 8 de la noche, o el sábado a las 10 de la mañana. Pueden dar en uno de los dos horarios, no los dos, solo uno de los dos. el que más se acomode para ustedes. Obviamente si no pueden ninguno de los dos por alguna causa mayor, justifican y se tomarían una lección oral o de alguna otra manera se tomaría la lección. ¿De qué trata la lección? Trata sobre todos los temas después de trifásicos, es decir, circuitos de orden 1, orden 2, respuesta de frecuencia y redes de dos puertos, hasta lo de hoy día. Es lección Sidway, opción múltiple, no hay simulaciones. Bueno, puede haber simulaciones, pero no hay que presentar las simulaciones, solamente se evalúa los resultados que pongan. Tienen que tener computadora, prefiero tener los simuladores igual a la mano. Es básicamente eso. No sé si tienen alguna consulta de la lección. Bueno, entonces eso es en cuanto a la lección. En cuanto al caso de estudio, aquí está el caso de estudio que tienen que realizar. Todos van a tener el mismo caso de estudio. El caso de estudio es acerca de un convertidor tipo elevador. Hemos cambiado un poquito lo que tienen que presentar, es algo mucho más corto, no nos debe tomar más de una semana. De todas maneras, tienen como fecha de presentación el 1 de febrero, es decir, al final del mes, estamos 13, el 1 de febrero. Tienen que presentar por Sidweb todo lo que son los documentos, el reporte, las dos simulaciones y las diapositivas de la presentación. El 2 y el 3 de febrero, esos 2 días, pueden hacer lo que es la sustentación. Tiene que el grupo entero hablar con el profesor, presentarle lo que ha hecho, el profesor les puede hacer preguntas. La hora es de acordar con el profesor. Se ponen de acuerdo los miembros del grupo y el profesor y deciden qué, cuándo y cómo van a hacer todos los elementos. ¿De qué trata el proyecto? Trata de algo llamado convertidor elevador. Este aquí es un convertidor elevador. ¿Qué hace un convertidor elevador? El convertidor elevador es un convertidor DC a DC. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la razón por la cual la energía AC es la más utilizada? ¿Por qué todo lo que es distribución se hace con energía AC? Porque es mejor para el transporte, desde las centrales de generación hasta los consumidores, por el efecto Joule, justamente. No, de hecho es menos bueno por el efecto Joule. De hecho, en energía AC tienes un grave problema. Tienes el problema de que las capacitancias y las inductancias tienen valor. Y también tienes que darles la energía. Es más bien lo opuesto. Eso es una de las razones por las cuales no es bueno. Y si tiene esos contras, entonces ¿por qué es la que se utiliza?
La razón, uno, es que la generación se la hacen AC. Los generadores AC son mucho más sencillos. Sin embargo, siempre existieron los generadores AC, se les ponía una escobilla, se convertía en DC y se lo llevaban en DC. La razón por la cual, esa no es la razón principal, la razón principal es la existencia de un tipo llamado transformador. La existencia del transformador es la razón por la cual utilizamos AC. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la generación en la generadora está muy lejos, está en algún lugar. Y el consumidor final está en la ciudad o en la industria. La distancia que tiene que ir para el uno al otro, pues está en el rango de los cientos de kilómetros. Entonces, nosotros generalmente generamos la energía a 13.8 kilovoltios. Casi todo el sistema de generación AC es a 13.800 voltios. Si queremos llevar la energía por una distancia muy larga, ustedes saben que las líneas en circuitos equivalentes son más que nada resistivo-inductivas. Aquí va a haber una caída de voltaje. Eso debido a que si la corriente es muy grande. ¿Cómo podemos hacer que la corriente sea más chiquita si llevamos la misma cantidad de potencia? Hacemos más grande el voltaje. Entonces las fuentes se pasan por un transformador que aumenta el voltaje y obviamente disminuye la corriente, pasa por aquí por el cable muy largo. Aquí por ejemplo puede estar a 230.000 voltios, aunque ya no sería distribución, sería transmisión. Y poco a poco, conforme va llegando, se va reduciendo hasta el voltaje que existe en las casas. La distribución más pequeña es a 13.800 y los transformadores de los postes se los lleva ya a 208, en trifásico, ¿no? Todo esto es el diagrama monofásico. La razón por la cual se utiliza energía C es por el transformador, es así de simple y sencillo. Ahora, en la actualidad ya existe un tipo de transformador para DC. Antes no existía, ahora existe, gracias a nuestra amiga la electrónica. Utilizando electrónica, y particularmente un tipo de electrónica conocido como electrónica de potencia, se puede construir elementos conocidos como convertidores de DC-DC. Ustedes meten energía DC en un nivel de voltaje y sacan energía DC en otro nivel de voltaje. Si el voltaje se reduce, es un transformador, es un convertidor reductor, un boost converter. Si lo incrementa, es un transformador, es un convertidor elevador, un boost converter. Entonces, esto de aquí se está utilizando cada día más. De hecho, ya ustedes deben haber escuchado en algunos lados que se está pensando realizar transmisión de energía en VDC, algo utilizado llamado HVDC, que significa High Voltage Direct Current. Pero una de las razones principales por las cuales esto está creciendo cada vez más son las energías renovables. Porque como ustedes saben, los paneles solares producen energía DC. Por otro lado, ustedes tienen baterías. Y por otro lado, tenemos las cargas. No siempre todos estos elementos trabajan con los mismos voltajes. Los paneles solares en realidad no son fuentes de voltaje, son fuentes de corriente. El voltaje se ajusta de acuerdo al circuito. Entonces, para realizar la interconexión entre el panel solar, la batería y el generador, si los niveles de voltaje no son iguales, se utiliza lo que se conoce como convertidor de DC-DC. Y para muchas otras aplicaciones. Entonces, estos convertidores de DC-DC son lo que más se utiliza. Si ustedes ven electrónica de potencia, no ven mucho del convertidor del boost converter, ven más acerca de otras aplicaciones, pero esta en particular es una que van a utilizarse así. Es súper común, cada vez es más común, y precisamente el proyecto se trata del estudio de uno de estos convertidores, el boost converter. ¿Cómo trabaja este boost converter? Él lo que hace es utilizar un capacitor y un inductor muy grande. Vamos a utilizar nosotros un transistor. Los transistores tienen varias funciones. Cuando hacen trabajar en zona lineal, se los suelen utilizar como amplificador, pero más que utilizarlos en zona lineal, se los utiliza en corta saturación. Cuando el voltaje en la base es cero y este se corta, es como si fuera un switch abierto. Y cuando el voltaje es diferente de cero, consideramos que él se satura, y cuando se satura, este actúa como un cortocircuito. Entonces, este transistor básicamente es un switch. Hay dos casos. Un caso es cuando el transistor está cerrado,
la energía viene de la fuente a cargar este inductor y el capacitor se mantiene dándole el voltaje a la carga. El capacitor es muy grandote para que no se descargue rápido y mantiene un voltaje prácticamente constante. Y el otro caso es cuando el switch está abierto, el transistor está abierto, el inductor pasa a volver a cargar el capacitor. El capacitor perdió carga en el tramo anterior porque se le está dando la carga y ahorita el inductor le está dando la carga y a la vez está manteniendo el voltaje en el resistor. Aunque parezca raro en principio, con este esquema se puede generar un voltaje de salida más grande que el voltaje de entrada. Idea de este convertidor elevador. Esta es la simulación de un convertidor elevador. El voltaje de entrada que está acá es una fuentecita de 12 voltios. Sin embargo, el voltaje de salida tiene en este caso en promedio 14.56 voltios, está elevado. Y si ustedes ajustan lo que se conoce como ciclo de trabajo, es un número que va entre 0 y 1 y dice que tanto de un pulso se está generando. Si vuelven a hacer la corrida de la simulación, el voltaje que se va a generar va a ser mucho más grande. Acá hay 12 voltios, aquí en promedio en la salida tenemos 200. Aunque ya se va a hacer más chiquito, con 0.8 es el voltaje de salida debería ser 12 por 5, 60. Entonces eventualmente este voltaje se va a hacer de 60 voltios. Esta simulación es lo que ustedes tienen que hacer. El proyecto consiste en realizar la simulación y también en hacer el cálculo analítico de la forma de onda. Esos son los resultados de la simulación. El voltaje de salida es prácticamente constante, pero no es perfectamente constante. Sin embargo, ojo, aquí se ve como una curvita, pero miren la escala. Está entre 29.3 y 29.5, o sea, siempre es alrededor de 29.4. Es prácticamente constante y es el que se utiliza para levantar cargas. La corriente del inductor y el ancho del pulso que controla el switch. El que le dice al switch, ciérrate o ábrete, ciérrate, ábrete, ciérrate, ábrete. Modo continuo como descontinuo, y lo que tienen que hacer es algo como lo que está hecho en esta grafiquita. Aquí está hecha una comparación entre el resultado de la simulación, un cálculo analítico y un cálculo analítico simplificado. Ven cómo prácticamente es el mismo valor lo que se obtiene. Su respuesta analítica tiene que ser graficada y tiene que ser prácticamente igual que la simulación. Solo son 2 simulaciones y 2 cálculos teóricos. Ese es todo el proyecto. Tienen que realizar el reporte, presentar las simulaciones, diapositivas y presentar y sustentar el trabajo. Todos hacen este trabajo, no importa la carrera, se pueden unir con quien quieran, incluso si son de otros paralelos de mis... En mi caso de mis paralelos, los otros cada uno decide cómo trabaja. ¿Preguntas? Esto se va a demorar un poquito porque esta simulación es un poco más compleja. ¿Preguntas, jóvenes? Disculpe, ¿qué nomás se presenta, ingeniero? Diapositivas, simulación. Y reporte. Ya, gracias. Profesor, sigue siendo en grupos de... Máximo 3 estudiantes. Este documento ya se los voy a pasar. Sino que lo acabo de terminar, estoy viendo que no haya ningún typo. Y ahí se los vuelvo a pasar. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya después de esto nos volvemos a ver en clase. Entonces, preguntas las hacen por SeedWeb o por correo. O por el grupo, el de WhatsApp del laboratorio, si es algo no personal. Profe, esto lo va a subir al blog, ¿verdad? Buena idea, lo vamos a subir al blog. O sea, esta guía que está aquí. Ese archivo. Sí, ya sí lo voy a subir al blog, pero se los puedo pasar ahorita. Solo que ahorita se los paso con un... Bueno, ya se los pongo, te los paso ahorita que terminemos. Que tengo que hacer todavía corrección en el nombre y las cositas. Pero va a ser para todos el mismo proyecto. Y va a ser probablemente 2 proyectos un poco distintos, pero este de aquí en realidad también se aplica para la electricidad. Por la parte de energías renovables. Entonces, dejamos como un solo proyecto. Y este está más sencillo que el semestre pasado y el otro que tenía pensado, el de electricidad, estaba muy largo para el tiempo que les queda. Con este sí, no tener problema. Ahorita que terminamos la clase, corrijo lo que falta de corregir, que son typos nada más, y lo vuelvo a subir en el blog, en el SeedWeb y por el grupo de WhatsApp, a todos los medios posibles. Todo está fijo y ya están dados como datos. O sea, ya está dicho cuánto tiene que medir cada cosa. En la guía está también los valores de las que tienen que colocar en el switch, que tienen que colocar en el diodo. Pero sí tienen que hacer un análisis. Enfocan principalmente en el análisis de por qué pasa todo. Vean cómo produce este convertidor el voltaje más elevado. Y como les digo, los convertidores boost son la base de las fuentes conmutadas.
las fuentes de computadoras, en principio, pero ya hoy en día se utilizan no solamente para aplicaciones electrónicas de baja potencia, sino que cada vez son más utilizadas en aplicaciones de mayor potencia debido al boom que ha habido ahora con las energías renovables que trabajan en DC. Y pues también debido a que cada día se está intensificando lo que es el trabajo en DC más que en AC. Cuando yo estudié en Holanda, tenían un proyecto completo de una ciudad que trabajara totalmente con cargas, con fuentes de generación DC y que todas las cargas fueran DC, sin pasar nunca por el AC. De hecho tiene sentido, porque el AC ya solo se utiliza para los motores. Si todo lo que tienes en tu casa es electrónico, pantallas LED, pantallas LCD, computadoras, transformadores, cargadores, todos son DC. Lo único que queda AC son carguitas de tipo bombas, los motores de aire acondicionado, que sin embargo utilizan un inverter. Y al utilizar un inverter quiere decir que en algún punto hay DC, que se invierte. Entonces de hecho le conviene recibir DC. Refrigeradoras que también están comenzando a utilizar inverters. En realidad ya no tiene mucho sentido que sigamos usando AC. El futuro es DC ahora. Mister, y por ejemplo, en el caso de que alguien se electrocute con algún elemento, ¿no sería más peligroso el DC? Te cuento que la frecuencia más peligrosa para una persona es 58 Hz, que está muy cerca de 60 Hz. O sea, digamos, tienes una persona, la persona es una impedancia, obviamente, ¿no? Pero como ustedes ya saben, por lo general las impedancias dependen de la frecuencia. Esta impedancia, si ustedes hacen un grafiquito, tiene más o menos una curva como algo así. No es exactamente así, pero la idea es esta. El punto en el cual la impedancia es más chiquita es en 57, 58 Hz. Quiere decir que por tu cuerpo va a pasar más corriente, porque si hay menos impedancia pasa más corriente en la frecuencia AC que tenemos en las paredes, que como ustedes saben es 60 Hz. O sea, trabajamos con la frecuencia más peligrosa por una persona. En DC te pasaría menos corriente, por así decirlo. En DC no hay inductancia ni tampoco hay capacitancia. O sea, todos los estudios complejos en línea de transmisión se reducen completamente. Ya no hay acoplamientos mutuos, no hay ni nada. Es mucho más sencillo. El único problema que tiene es el control del flujo de potencia. El flujo de potencia en AC es sencillo porque basta con poner dos nodos con distinto ángulo, así tengan la misma magnitud, va a haber flujo de corriente. En las tareas que les mandamos a veces han de haber visto que las dos fuentes tienen el mismo voltaje y con un ángulo de diferencia de apenas 1 grado ya basta para que fluya bastante corriente la carga. En DC eso es más complicado. Para que fluya potencia tienes que poner una diferencia de potencial. Entonces ese es el único inconveniente en flujo de potencia. Pero de ahí, créanme, DC es el futuro. No va a pasar mucho tiempo para que todo sea así. Muy bien. Entonces, esa es la idea del proyecto. No sé si tienen alguna otra pregunta. De eso del proyecto. Igual si en algún momento quieren conversar de estas cosas, les iba a decir, pueden ir a mi oficina. Ya no hay oficina. Cuando regresemos pueden ir a mi oficina. Y si es algo del proyecto, siempre escriban, ¿no? No tengan dudas en escribir y en preguntar. Vamos entonces a continuar con lo de la práctica. El día de hoy tenemos la práctica de redes de 2 puertos. Ya todos hemos entrado en este tema. No sé qué tanto hemos visto. ¿Cómo van con David en el tema? ¿Ya han visto, vieron las definiciones? Bastante bien. Ayer entramos al tema, llegamos a ver los equivalentes, los parámetros de impedancia, parámetros híbridos y todo eso. Ya, chéverísimo. Entonces ya han visto bastante, ya tienen lo necesario para poder hacer el trabajo de la clase de hoy. Empecemos. Entonces, aquí tenemos la guía. La práctica de hoy es súper corta. Si vamos a terminarla hasta en 50 minutos. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Tenemos este circuitito que está aquí, que es una red de 2 puertos. Ustedes saben que un puerto es un par de terminales entre los cuales existe una diferencia de potencial y donde ingresa una corriente por un terminal y sale la misma corriente por otro terminal. En esta red de 2 puertos que está aquí, vamos a calcular los parámetros impedancia y los parámetros híbridos de manera experimental. Luego vamos a comparar con los valores que obtenemos teóricamente. Esto
de aquí en particular es muy útil porque, digamos, a ustedes les puede pasar en algún instante que están haciendo la ingeniería inversa de un dispositivo. El dispositivo tiene circuitería. Fácilmente tú ves, bueno, ya esto es un capacitor, esto es un disjuntor, esto es un resistor. Pero a veces tienes pequeñas cajitas que son integrados, donde no sabes qué carajos hay. Entonces, uno lo que a veces puede hacer es tomar este pedacito que está aquí, sacarlo y hacer pruebas para determinar algún tipo de parámetros. Pueden ser las impedancias, las admitancias, lo que sea. Y por ejemplo, si se determinan los parámetros de admitancia, pues se puede generar el equivalente de admitancia. Ustedes saben que los parámetros de admitancia tienen esta ecuación que está aquí. Y esta ecuación que está aquí se puede generar mediante circuitería. Aquí decimos que el voltaje del puerto 1 es la suma de la corriente de entrada 1 por la impedancia Z11 más la fuente controlada que tiene de valor de variable de control la corriente del otro puerto y multiplicada por Z2. Y la otra es similar, pero con el puerto 2 es igual a Z22 por I2 más el valor del voltaje de la fuente controlada, Z21 por I1. Entonces, así no conozcamos lo que está aquí adentro. Si nosotros logramos determinar esta matriz que está aquí de impedancias, podemos dibujar un circuito equivalente, podemos operar con ese elemento. Entonces, esto sirve muchísimo como método para identificación de partes o de circuitería. También sirve cuando ustedes tienen algún tipo de circuitería rara, que no sigue las normas tradicionales. Un ejemplo de eso, ustedes lo conocen bastante bien, es el famoso transistor. Si nosotros cogemos el transistor, ustedes sabemos que el transistor tiene sus reglitas de modo lineal, de corriente de base y corriente de colector. Si lo vemos como una red de dos puertos, podemos representarla utilizando los elementos típicos de redes 1, o de redes en general. Que de hecho ustedes lo hacen, ustedes deberían haber utilizado los parámetros híbridos para dibujar el circuito equivalente de un transistor. Entonces, redes de dos puertos tienen muchas aplicaciones. Lo importante es poder determinar los valores. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos viendo. Déjenme ver. Aquí tantas cosas. No los encuentro, vamos a ponerlos. Vamos a ver. Aquí tenemos nosotros los parámetros de impedancia. Entonces, en los parámetros de impedancia, digamos que nosotros queremos encontrar el valor de la impedancia Z11. No podemos encontrar el valor de esa impedancia porque tenemos en esta ecuación, por lo general B1 es un dato. Nosotros recibimos nuestra red de dos puertos, tenemos acceso a los puertos. B1 por lo general es un dato porque lo que vamos a hacer es conectar en el puerto de entrada una fuente de valor B1. No podemos porque no conocemos dos valores, no conocemos la corriente de este puerto de acá ni la corriente de este puerto de acá. Vamos a suponer que la corriente 2 es 0, para que este término se haga 0, y allí podemos despejar Z1 como el voltaje 1 dividido para la corriente 1. Entonces, si nosotros medimos el voltaje 1 y medimos la corriente 1, podemos determinar el valor de ese parámetro que está allí. En primer lugar, ¿cómo hacemos que la corriente del puerto 2 sea 0? Fácil, dejamos el puerto abierto. No conectamos nada aquí. Si no conectamos nada aquí, como hay un circuito abierto, la corriente va a ser efectivamente igual a 0. Medimos la corriente que está acá, I1, tenemos el voltaje de la fuente y con esto podemos determinar Z11. Aprovechando que I2 es igual a 0, también podemos medir la corriente Z21, la que está acá. Si despejamos de aquí Z21 sería el voltaje 2 dividido por la corriente 1, cuando la corriente 2 es igual a 0. Y de esa misma manera, mediante pruebas, se pueden determinar todos los valores de los parámetros de impedancia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a realizar una prueba en la que coloquemos la corriente 2 igual a 0. Es decir, el puerto 2 lo dejamos abierto, medimos la corriente, medimos el voltaje y determinamos los valores de los parámetros de impedancia, del Z11 y Z21. Luego, en el puerto 1 lo hacemos que la corriente es igual a 0, no conectamos nada en el puerto 1.
para que esa corriente sea igual a 0 y determinamos los valores de los otros elementos. Para los parámetros impedancias, también vamos a determinar los parámetros híbridos. En los parámetros híbridos vamos a necesitar, en un caso, que la corriente, el puerto 1 sea igual a 0. Porque una de las variables de las cuales depende la ecuación de los parámetros híbridos es la corriente 1. Eso es fácil, dejamos el puerto 1 abierto, y de hecho es la prueba que ya hicimos, que estamos haciendo en la primera parte. Pero también vamos a necesitar que el voltaje 2 sea igual a 0. ¿Cómo hacemos que el voltaje del puerto 2 sea 0? Lo cortocircuitamos. Si nosotros conectamos un cable entre los dos terminales del puerto 2, aquí hay un cortocircuito. Entonces, en un cortocircuito el voltaje es 0. Aquí tengo un medidor de corriente, pero recuerden que un medidor de corriente tiene impedancia 0, es como un cortocircuito, para no afectar el circuito que estás midiendo. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a realizar las pruebas en este instante, y ya con esos valores, con los valores que tenemos, vamos a tener los valores de los parámetros. Luego vamos a sacar los mismos parámetros de manera analítica y vamos a comparar con los valores obtenidos de forma práctica. Entonces, comencemos con la simulación. Entonces, vamos a moverlo por acá porque es la otra cosa. Y vamos a comenzar con esta simulación. Entonces, todos por favor vayan abriendo Simulink y no se olviden de abrir en el blog lo que corresponde a la práctica. Entonces, vamos a, como siempre, necesitar nuestro bloquecito mágico PowerGIS para poder realizar la simulación. Y ahorita vamos a dibujar la red. Ahora, para dar un poco más de orden a la simulación, para que todo lo que corresponde a la red de dos puertos quede independizado de las pruebas que vamos a realizar, vamos a utilizar un bloque conocido como subsystem. Sí, este bloquecito que está aquí. El bloque subsystem es como lo que tienen ustedes en programación cuando escriben una función. Ustedes escriben una función, dentro de la función pueden hacer cosas, la función recibe entradas y genera salidas. Entonces, de manera que ustedes pueden trabajar, pueden copiar y pegar varias veces esta función, utilizarla en varias partes, y pueden trabajar en modularizado, ¿verdad? Una parte separada de la otra. Entonces, aquí yo voy a darle clic derecho y voy a escribir Open in New Tab para poder tener en un tab lo que está fuera del subsistema y otro tab lo que está dentro del subsistema. Dentro de este subsistema, aquí tengo yo entradas y salidas, pero estas son entradas, son señales de entrada de control. Es decir, son como cuando medimos voltaje o cuando operamos con señales. Entonces, todo lo que está aquí dentro del subsistema lo vamos a borrar. No vamos a definir entradas y salidas, vamos a utilizar otro bloque llamado Connection Port. Este Connection Port es un puerto eléctrico. Aquí si yo dejo este Connection Port dentro del subsistema, acá afuera, yo voy a tener acceso a ese puerto y lo puedo conectar con corriente, voltaje, cualquier otra cosa. ¿Sí? En el Connection Port solamente pueden poner números, el número del puerto, pero sí pueden poner un nombre distinto. Entonces a este primerito le vamos a poner puerto 1, terminal A. Y por acá vamos a poner el puerto 2, el puerto 1 también, perdón, terminal B. Copiamos estos, damos clic derecho, los flipeamos para que estén en el otro lado y ya tenemos los otros dos elementos. Aquí ya tendríamos los puertos de nuestra red de dos puertos. Por fuera van a ver que está un poquito desordenado. Todo lo que tienen que hacer es dar clic sostenido en el puerto y ya lo pueden mover. Me disculpan un segundito, una llamada está entrando. Muy bien,
Entonces, aquí tenemos el puerto 2. Y ya si ven que tiene la forma de una red de dos puertos. Todo lo que sea que dibujemos acá adentro, pues va a ser independiente de lo que queda. Lo que está acá afuera va a quedar independiente de lo que está acá adentro. Y acá adentro vamos a dibujar la red de dos puertos, que es la que está en la guía. En la guía del laboratorio, que es la que está aquí. Entonces, yo voy a poner ahorita la guía en la otra pantalla para poder dibujar, pero ustedes ya la tienen abierta igual en su computadora, supongo. Igual la voy a poner en el chat. Entonces, ¿qué nomás tiene esta red de dos puertos? Tiene los bloques, las ramas. Tenemos tres resistores, R1, R2, R3. Todos son resistivos, los dejamos resistivos. Yo siempre pongo que mida todo lo que esté en una resistencia o en una inductancia, porque siempre me sorprenden cuando después hay que hacer algún tipo. Entonces, esta resistencia es la que va acá, la que va por acá, y la resistencia 3 es la que va por acá. Los valores son de 1 ohmio a la 1, 1 ohmio a la 2 y 2 ohmio a la 3. Vamos con Control Voltage Source, la fuente. Y también tenemos una fuente de corriente controlada. Voy a dejar el nombre de la fuente controlada sin cambiar para que puedan buscar el nombre del bloque. Lo mismo con la fuente de corriente controlada. El bloque porque no es que ya hemos usado tanto. La fuente de corriente va en paralelo con la resistencia. La flipeamos. Y listo. Esta es la red que está conectada de acuerdo con lo que tenemos en la guía. Lo único que falta es la variable de control. Vamos a poner un bloque de ganancia. El bloque de ganancia lo que hace es multiplicar a una señal por un número. Si se fijan en la guía dice que la fuente de voltaje tiene 0.5 veces el voltaje 1. Entonces medimos el voltaje 1, lo multiplicamos por 0.5 y ese es el voltaje que ponemos acá. Mientras que la fuente de corriente tiene 0.4 V2, medimos el voltaje 2, 0.4, multiplicamos por 0.4 de la ganancia y esa sería la corriente que está en esta fuente. Entonces aquí ponemos el voltaje V1. También voy a dejar el nombre del medidor de voltaje sin cambiar, por si tienen dudas con el nombre. Conectamos aquí, conectamos acá. Vamos a rotarlo porque se agarraba ahí. Y este voltaje es el que multiplicamos por 0.5 y pasamos a la fuente de voltaje controlada. La otra ganancia es de 0.4. Y lo que tenemos que poner es otro medidor de voltaje. Y listo, esa es la red de dos puertos que tienen que ustedes colocar en este caso. 5. Bueno, entonces ya está listo. En este caso no importa en realidad Profe, lo que pongan de... Profe, Dime. una pregunta, ¿cómo se mueve el triangulito? Ese se llama, ganancia en inglés, gain. Ah, ya, listo, gracias. Voy a poner igual en el chat el nombre. Voy a... bajamos. Entonces dejemos el nombre aquí.
voy a copiar esto en el chat para que igual les quede como... Y acá afuera, en cambio, vamos a poner... bueno, esto está aquí. Igual voy a copiarlo para que vean cómo debería quedar. Entonces, como para no adelantarme en caso de que esté un poquito más atrás, dejemos aquí, en este instante voy a parar. Por favor, hagan esto. Y cuando se ve exactamente igual la red de 2 puertos, y se ve exactamente igual por fuera de esto que está por acá, escriben en el chat listo. ¿Sí? Y cuando ya todos estemos, pues avanzamos. Igual tenemos tiempo. Mister, disculpe, ¿cómo hizo para la parte de afuera para desplazar Solo le das las clic y lo entradas? sostienes en el terminal. Los puedes mover donde tú quieras. Ah, ya, listo. Solo Espera, espera, que ¿y cómo los movió? solamente le das clic y lo sostienes. Es que si tú das clic y arrastras, ves el cable, ¿no? Pero si das clic y te quedas allí, comienzas a poder arrastrarlos. Oh, ok, gracias. ¿Sí? Sí, es medio raro.
Ingeniero, una consulta. No más, muchachos. No tuve que dejar el escritorio 2 minutitos, no sé si alguien preguntó algo. Ingeniero, la polaridad en una fuente de voltaje, perdón, en voltage measurement, ¿cómo le cambio la polaridad? Eh, o sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo la tienes? ¿Tienes aquí igualita pero el menos arriba? En el anterior, en el que está al lado izquierdo. Ajá, ahí. Que el más me quede arriba y el menos abajo. Yo tengo al revés. Ah, ya te entendí. Le das clic derecho, vas aquí donde dice Rotate and Flip Ya, y vas donde dice Flip Block. Entonces si le ya, das Up gracias. Down, te lo invierte, si das Left Right, te lo invierte de derecha. Gracias, ingeniero. Ya.
Y mire, te falta conectar el menos de la resistencia 3 con el menos de la fuente de corriente. Estás dejando los circuitos independientes ahí. Ok. Lazo, en cambio tú tienes conectado el medidor de voltaje al revés. El más es el nodo de arriba y el menos es el nodo de abajo. ¿Cuál me dijo, ingeniero? Disculpe. En el medidor de voltaje estás conectando el más del medidor de voltaje de la izquierda a la parte de arriba y es en la parte de, a la parte de abajo y es en la parte de arriba. Ya, gracias. Ya lo reviso. Carballo también estás poniendo mal la polaridad del voltaje en el puerto 1. El medidor de voltaje en el puerto 1. Listo, profe. Ya. No olviden, jóvenes, que el jueves de la siguiente semana es la lección de la teoría. Tampoco se olviden de eso. Viendo esto. Ya. Sí, el Shiyogai está bien conectado. Si quieres ya puedes ir haciendo las pruebas de voltaje de este Shiyogai. Conectando la fuente de voltaje en el puerto 1 y midiendo los voltajes y corrientes en ambos puertos. Ingeniero, en la lección de la siguiente semana, del día jueves, es sobre respuesta de frecuencia y gráficos de Bode, ¿verdad? Correcto, sí. Solo respuesta de frecuencia y gráficos de Bode. Ya, gracias. Por si acaso no es de dibujar el gráfico de Bode, es más bien dado el gráfico de Bode, sacar la función de transferencia. Es más leerlo que dibujarlo. Porque cuando les pongo a dibujar lo que hacen es utilizar los scripts que ya les he pasado y los generan así. También se va a tomar en cuenta lo de margen de fase, de ganancia y todo eso.
Margen de fase es encontrar automático, eso no hay en restos. Ok. Sí, ni siquiera lo hemos visto. Lo que sí se ve también es, por ejemplo, para una frecuencia dada, determinar cuál sería el incremento de ganancia y el desfase. Eso sí, si es a eso a lo que te refieres. Para una determinada señal, qué ocurre cuando se ingresa una señal periódica con algún tipo de serie de Fourier, cuál sería la respuesta de frecuencia, cómo afecta cada frecuencia por el diagrama de Bode. Todos los ejercicios típicos. Estaba revisando el otro día las notas de todos los estudiantes de todo lo que es el área básica, más o menos las líneas 3 y 4 y 5. Y en general está un poco bajo este término, en todas las materias. ¿Qué ha pasado? No súper bajo, pero sí un poquito más bajo que el semestre anterior. Muchas actividades y no da tiempo para repasar y estudiar. Muchas actividades. O sea que cada materia tiene muchas tareas. Sí, Efectivamente. También el tema de la pandemia, también sí, a mi parecer, ha sido. el estrés. El tema de la pandemia, ¿en qué sentido? En el sentido de que tienen que trabajar o que están en Sí, casa y se estresan o que... sí, exactamente, el tema económico del trabajo. Todo eso. Claro, pero el semestre pasado también hubo pandemia. El semestre pasado estamos mejor que esto de aquí. Es que las materias a medida que avanzan en la línea también exigen un poquito más, pues. Y la pandemia, tener que hacer dinero y tener que estudiar y ya pues, como que se va a complicar. Ok. Ahora entiendo tu argumento, pero me refiero yo un poco más a que revisar las notas de las mismas materias. Obviamente ya no eran los mismos estudiantes. El semestre pasado, por ejemplo, ustedes entraban en los que tenían redes 1 o alguna otra de las materias que va con redes 1 y este semestre más bien estaría entre los que ven redes 2 y tal. Pero también vi el semestre pasado los que tenían redes 2 el semestre pasado y los que tenían redes 1 ahora. O sea, en general como que hubo una pequeña disminución. Pero puede que sea de lo mismo que mencionan ustedes, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Tratar de coger menos materias. Yo creo que todos En- los cursos estamos mandando menos tareas que este semestre, precisamente porque si ha habido el feedback de que la intención es buena, pero termina ocurriendo que todas las materias terminan mandando muchas tareas. Profe, el problema fue que hayan mezclado la semana de exámenes con proyectos y deberes. En el primer parcial, no sé ahora. Ah, o sea, lo de que la semana de clases es al mismo tiempo que la semana de examen, ¿a eso te refieres? Sí, Ya, digamos, eso afortunadamente se termina ahorita, ¿no? Digamos, eso es porque comenzamos tarde las clases, comenzamos 2 semanas, 3 semanas, fue bastante tiempo más tarde de lo que debimos. Entonces ya no nos quedó más que hacer eso. Pero sí, es un problema eso. Eh, Afortunadamente ahorita en el segundo parcial sí hay una semana de exámenes solo para el examen. Esperemos que será mejor entonces. el mejoramiento recupera el primer parcial. Está bien, recuperar el primer parcial con el mejoramiento. Pero digamos, siempre se le puede poner fe al mejoramiento, pero no se lo puede dejar como algo garantizado, en el sentido de que en el mejoramiento entra todo el curso. Cuando tienen todo el material del curso, sí se hace bastante. Pero todo en spoiler, ¿no? Que cada curso cubre bastante material. Pero me pareció extraño porque vi notas de todos los cursos, de todos los profesores, de otras materias, electrónica, y sí está un poquito menos bien que el semestre pasado. No mortal, que no que todo el mundo tenga notas que se vaya a quedar, pero sí un poquito más bajo.
¿Cómo vamos, muchachos? Ron, ¿cómo vas con la simulación? Profe, me falta un pequeño detalle que no sé qué es lo que estoy haciendo mal. No sé. Te escucho con un eco un poco fuerte. Creo que estás utilizando un micrófono y un parlante de dispositivos distintos. Pero de lo que te Hola. alcancé, ¿te ¿Ahí me alcancé a escuchan? escuchar? Sí, ahí te escucho muchísimo mejor. Ya. Ya, tengo un problema ahorita, pero ya estoy terminando la simulación. Es que me atrasé porque me atrasé un poco, tuve un problema con el programa. Ah, ya, está bien. No hay problema. Aquí vamos más. Tenemos Lazo, Kimi. Cruz, ¿cómo vas? Sí, profe, voy bien por ahora. Ya, chévere. Entonces, igual me escriben ahí en el chat cuando ya los dos hayan terminado. Em, para el resto, como ya están las imágenes, les voy diciendo lo que sigue. Digamos, la idea que continúa es precisamente hacer las pruebas ya. ¿Para qué hicimos la red de esta forma? Para que es como si tenemos un elemento. Esta es nuestra red de dos puertos. A esta red de dos puertos le vamos a hacer tres pruebas. La vamos a copiar tres veces. En una prueba íbamos a hacer que la corriente del puerto 2 sea cero. La otra que la corriente del puerto 1 sea cero. La otra que el voltaje del puerto 2 sea cero. Entonces, para que el voltaje del puerto 2 sea cero, lo cortocircuitamos. Y en todos los otros dejamos abierto el puerto que no vamos a utilizar. Vamos a utilizar una fuente de voltaje DC. Siempre cogen el bloque que está en Specialized Power System, ¿no? Y esta fuentecita es la que conectan. Como les digo, lo que estamos haciendo ahorita es muy usado para pruebas reales, para identificación de elementos. Pero cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de prueba sobre una tarjeta que no conocen cómo trabaja, siempre tienen que tener mucho cuidado con los niveles de voltaje. No van a poner una fuente de 100 voltios en una tarjeta electrónica donde nunca hay ninguna circuitería que pase de los 12 o los 5. Entonces, no es poner por poner. Siempre se hacen las pruebas con alguna fuente variable y se empieza con un voltaje muy chiquito. Preferiblemente siempre se utilizan fuentes de voltaje y no de corriente. Las fuentes de voltaje, digamos, es más sencillo dañar algo con corriente que con voltaje. Ustedes lo que harían es jugar una fuente variable e irle subiendo el voltaje de poquito en poquito para poder tomar las mediciones. Ahorita vamos a hacer todas con voltajes, con fuentes de 1 volt nada más. Pero incluso 1 voltio puede ser mucho, dependiendo de qué es a qué le estás haciendo las pruebas. Y luego procedemos a conectar medidores de voltaje y de corriente en todos los puntos. Entonces, este voltaje VDC de esta fuente, en este caso es el voltaje V1. El voltaje V2 es el que está en el puerto 2. Y también tenemos que medir las corrientes. La corriente 2 no hay que medirla porque pues ya sabemos que es 0. Pero la corriente 1 sí. Entonces ponemos un medidor de corriente por acá para ver el valor numérico de esa corriente. Y un display acá abajo para ver el valor del voltaje de salida de la prueba.
Yo estoy poniendo guión 1 para representar que es la prueba 1, ¿no? Es para cuando vuelva a poner ese mismo nombre en otro bloque, no me diga el programa que no puedo tener varios bloques con el mismo nombre. Ahorita solo lo hice para esto, ustedes háganlo también, ya vayan haciéndolo en las 3 pruebas, midiendo todos los voltajes y todas las corrientes. Vayan adelantando, hasta aquí nos va a quedar porque todavía 2 compañeros no han terminado la parte anterior. Cuando los terminen la parte anterior, igual lo escriben y ahí ya terminamos las pruebas. Solo los digo para que puedan ir adelantando. Está chéverísimo, ya está. ¿Qué valores tenían las fuentes? 1 volt de todas. Ok, gracias. Igual, para estas pruebas en realidad se las puede hacer también con otros voltajes. Simplemente hay que poner el voltaje que ustedes están cogiendo. Pero vamos a poner un voltio para ejemplificar que usamos voltajes pequeños. Nunca hay que usar voltajes demasiado grandes sin saber a qué estamos conectando. Realmente eso que les digo es porque normalmente ustedes no saben lo que está acá adentro. Ahorita sabemos lo que está adentro, pero lo armamos nosotros mismos. Pero puede pasar que no sepamos lo que está adentro. Muy bien, entonces voy a empezar a hacer las pruebas. Vayan ustedes también haciéndolas. Bueno, les digo, 3 veces, vamos a hacer 3 pruebitas, ¿no? Corriente 2, 0, corriente 1, 0 y voltaje 2, 0. Aquí está la prueba con corriente 2 igual a 0. Aquí he conectado un medidor de voltaje en el puerto 2. Recuerden que los medidores de voltaje son como circuitos abiertos. O sea, esto está abierto, aquí no va a haber corriente. Si yo la midiera, de hecho, me daría 0. Pero si hay un voltaje en el puerto 2, y ese voltaje salió 1. Voltaje 1, que ya sabemos que es el de la fuente, que vale 1 voltio. Vamos a ponerlo aquí también. Y pues tenemos nuestras mediciones. En el segundo caso, bueno, aquí está mal. En el segundo caso, la fuente de voltaje hay que conectarla en el puerto 2. En el puerto 1 no vamos a conectar nada. A 2. Y pues ahora en cambio conectamos el medidor de voltaje de este lado.
Nuevamente medimos el voltaje en el lado 1. Y las corrientes tenemos que medirlas. En el lado 1 no, porque ya sabemos que es 0, pero en el lado 2 sí tenemos que medir la corriente. Entonces, ponemos esto. Y aquí ponemos otro display para esta corriente que está por acá. Esta es la corriente del puerto 2. Y ahí tenemos valores de corriente. Verifiquen que les sale lo mismo. Aquí no importa el tiempo de simulación ni la precisión, porque todo lo que estamos haciendo es DC, así que solo son valores constantes. Vamos ordenándolos para que se vea todo en una sola pizarra. Listo. Entonces en el puerto, en el segundo caso, tenemos aquí el voltaje. Siempre vamos a utilizar fuentes de 1 voltio para las pruebas. Tenemos que medir la corriente del puerto 1, que es la corriente de entrada. Y tenemos que medir ya no el voltaje en el puerto 2, porque el voltaje ya sabemos que es 0. Nos faltaría medir es la corriente en el puerto 2. Entonces, esta corriente la pasamos por aquí. Y listo. Bien. Voy a ponerla acá abajito. Con estas tres pruebas es con lo que vamos a determinar los parámetros impedancia e híbridos. Siempre medimos la corriente de los puertos entrando, recuerden que así es como se definió. Y el voltaje con el terminal 1, el terminal A positivo y el terminal B negativo. Una vez que hagan estas pruebas y obtengan los valores, vamos a ir a la pizarra para utilizar los valores obtenidos. Entonces, si ustedes se fijan en la guía, podemos ver que nos piden realizar estas dos pruebas que acabamos de hacer. Y aquí están las tablitas, tienen que llenar las tablitas con los voltajes obtenidos cuando la corriente 2 fue 0, cuando la corriente 1 fue 0 y cuando el voltaje 2 fue 0. Y ahora determinar los parámetros de impedancia, parámetros híbridos y tanto teórico como experimental. Entonces, este de aquí son las pruebas de la impedancia. Z11 es voltaje 1 para corriente 1 cuando la corriente 2 es 0, del experimento 1. Entonces cogemos el voltaje 1, que era 1 voltio, cogemos la corriente 1, que era 1.1, y nos sale 0.9091. Z12 es voltaje 1 para corriente 2 cuando la corriente 1 es igual a 0. Entonces tenemos la corriente 1 igual a 0 es la segunda experimento. Sería 0,56 dividido por 0,66 y tenemos nuestro valor de impedancia. Y la impedancia Z21, que es cuando la corriente 2 es 0, el voltaje 2, que nos salió 1, y esta corriente que es el 1,1, 0,9091. Y Z22, que es en el lado 2, voltaje 2 que vale 1 dividido por la corriente 2 que sale 0,66. Y habríamos obtenido los 4 valores de impedancia. Ahora, esta prueba con el puerto 1 abierto y 1 igual a 0 nos sirve también para el cálculo de los parámetros híbridos. Entonces, para el cálculo de los parámetros híbridos utilizamos la prueba 1, la prueba de puerto 1 abierto anterior, más la prueba de cortocircuito para el voltaje 2. H11 es B1 sobre I1 cuando B2 es 0. Es decir, en esta prueba, B1 dividido por I1, tenemos el valor híbrido. H21 es I2 sobre I1 cuando B2 es 0.
y 2 es menos 1,5 sobre 2,5. Tenemos nuestro parámetro, nuestro valor del parámetro. Bueno, aquí tengo un pequeño error, este es positivo, o sea, este sería negativo. H2 es B1 sobre B2, para cuando la corriente 1 es 0, sería 0,56 dividido por 1, 0,56, y H22 es la corriente 2 dividido por el voltaje 2 en la prueba 1, cuando la corriente 1 es 0. Los parámetros híbridos, si se fijan, tienen a veces valores de impedancia cuando es voltaje sobre corriente, tienen valores de admitancia cuando es corriente sobre voltaje, por eso la unidad de Siemens, y son adimensionales en dos casos, por eso son híbridos, porque no toman solo voltajes o solo corrientes, no son solo impedancias o admitancias, sino que tienen una mezcla de todo. Finalmente, cuando ustedes vayan a hacer la parte teórica de estas pruebas, tienen que comparar los resultados obtenidos con los resultados teóricos. ¿Cómo obtenemos esos resultados teóricos? Dado que nuestro circuito tiene muchos menos nodos que mallas, la manera más sencilla es aplicar el método de nodos, obtener los parámetros admitancia, y con los parámetros admitancia y las tablas de conversión, obtener los parámetros impedancia y los parámetros de híbrido. Entonces podemos aquí aplicar el método de nodos, tenemos nodo 1 y nodo 2, pero como tenemos esta fuentecita de voltaje, habría que hacer un supernodo, habría una cosa rara, mejor convertimos esta fuente de voltaje con esta resistencia en fuente de corriente en paralelo con una resistencia, y ya esto está súper sencillo, ¿no? Porque el nodo 1 la ecuación es 0.4V2, más la corriente que entra I1, menos la corriente que sale 0.5V2, V1, y eso es igual a sumatoria de admitancias propias, 1 y 1, 2, menos la admitancia que comparte con el otro nodo. Y para el nodo 2 tendríamos la fuente de corriente que entra 0.5 más la corriente I2, que es igual a sumatoria de admitancias. Recuerden que para nodos utilizamos admitancia, entonces aunque la resistencia es 2, la admitancia es 1 medio con 1 da 3 medios de V2, menos 1 por V1. Esta ecuación la dejamos del lado izquierdo solo la corriente 1 y la corriente 2, y del otro lado los voltajes. Cuando estamos así, esta ya es la matriz de admitancias. Quiere decir que este número 5 medios, este número menos 1,4, este número menos 3 medios, este número 3 medios son una matriz de admitancias. La matriz de impedancias no es más que el inverso de la matriz de admitancias. Y obtenemos los valores que acabamos de que también verificar de manera experimental. Entonces está bien calculado todo. Básicamente esa es la idea de redes de dos puertos. Es un método simplemente para obtener un equivalente. Así como el método de Thevenin sirve para obtener un equivalente que podemos utilizar para poder hacer análisis de redes, no importa qué está en la red. Nosotros sabemos que siempre es posible llevarlo a solo esos dos elementos. Y podemos generar teorías, hacer estudios y hacer cálculos considerando siempre aquello. Lo mismo para redes de dos puertos. Ustedes ya han visto la aplicación de redes de dos puertos en transistores, pero también se puede utilizar para simplificar circuitos acoplados magnéticamente, transformadores, para generar el circuito equivalente de líneas de transmisión, y para generar, por ejemplo, las ecuaciones para los equivalentes delta estrella. Tiene muchas aplicaciones, son muy teóricas, es cierto, pero son aplicaciones que realmente les pueden servir. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a poner un pantallazo de los resultados de los experimentos. Voy a poner un pantallazo con los resultados de las matrices para que los puedan verificar ahorita. Cuando ya les haya salido todo, escriban terminado en el chat para saber que ya tienen todo igualito de lo que tengo yo. Y ya luego de eso se podrían retirar. Si quiere ir. Está bien. Sean nomás. Gracias. Gracias. No olviden, si tienen preguntas con el proyecto, escriben a alguno de los medios. Estamos conversando ya para hablar de la... Tienen que reunirse conmigo para indicarme la fecha en la que quisieran hacer la sustentación. Recuerden que es en la semana de preparación, el martes o el miércoles.
Voy a dejar también hechos los enlaces en Seedweb para que puedan crear el grupo allí. Vayan creándolo desde ya para que si hay alguien que esté sin grupo me pueda avisar. Pueden hacer con cualquier estudiante de mis paralelos. Entonces me indican si tienen alguna pregunta en algún momento. Voy a estar aquí todavía, pero si ya terminaron y escribieron terminado en el chat, se pueden retirar. Gracias. Profe, Sí, ¿qué pasó, Kimi? tenía una duda. Lo del proyecto, tenemos que tener o sea, hay un límite para el voltaje de rizado, creo que se llama, de la salida, ¿verdad? Digamos, esto no es un rectificador. El voltaje de rizado que tú mencionas principalmente se hace referencia a rectificadores. En este caso no existe eso. Simplemente si tú haces la conexión ya va a aparecer el voltaje porque sigue habiendo un capacitor. Como hay un capacitor te genera ese rizado, como lo mencionas. Pero es despreciable el rizado. No es que tú lo seteas porque no estás diseñando el convertidor. Ya el convertidor está diseñado. Entonces todo lo que estarían haciendo es verificando que efectivamente es un voltaje casi constante. Pero si te das cuenta, digamos, la variación está entre 35 y 45, 59.35 y 59.45. Se ve un rizado, pero es un rizado de 0.1. Entonces no pasa nada. Es válido ya ese voltaje. Entonces solo tendría que asegurar de que esté así. O sea que obviamente hay un rizado, pero es que sea muy pequeño, nada más, aunque... Correcto, sino que como te digo, ya ustedes no están diseñando, ya les estoy dando yo el valor del inductor, el valor del capacitor. Entonces simplemente es seguir las instrucciones y ver que les salga la misma forma de onda que aquí en la guía les aparece como... Que en la guía les va a aparecer. En la guía puse los pantallazos de las formas de onda. Entonces si te tiene que salir igual porque ya están los valores bien. Si algo no te sale igual, ya no es que tienes que modificar los valores, sino tienes que verificar la conexión, ver que nada conectaste mal, que si pusiste todos estos valores bien. Ok, listo. Gracias. Ya, chévere. Hasta luego. Recuerden que esto es análisis, no es diseño. Ya, entonces Lazo ya terminó. Creo que ya terminaron toditos. Juan también. Ya, entonces ya podemos dar por cerrada la sesión, jóvenes. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.